Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de Python. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las funciones. Básicamente, ¿qué son las funciones en Python? Son bloques de código que se pueden reutilizar y que realizan una tarea específica. Las funciones nos permiten organizar y estructurar mejor nuestro código, evitando la repetición y facilitando la comprensión de este. Vamos a ver un poquito de cómo se hace una sintaxis básica y cómo se declara una función. Bueno, la sintaxis básica básicamente es poner def de definición. Estamos definiendo una función, el nombre de la función, que en este caso se va a llamar saludar, entre paréntesis, y bueno, adentro van a ir argumentos que ya lo vamos a ver, y después dos puntos, y adentro de los dos puntos, también con sangría como siempre, se ejecuta la función o el código que necesita hacer la función. O sea, en este caso, esta función saludar simplemente va a imprimir hola. Vamos a verlo en acción. Aquí tenemos la función ya creada en PyCharm. Como ven, definimos la función que se va a llamar saludar y que me imprime hola. Si ejecutamos, en este caso no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitamos llamarla. Entonces vamos a llamar a la función saludar simplemente poniéndole el nombre. Al ponerle el nombre y entre paréntesis y los paréntesis al final, estamos llamando a la función, por lo tanto estamos diciendo que se ejecute esta función. Y lo que va a hacer va a imprimir en este caso hola. Vamos a ejecutar y como ven en este caso se imprimió hola. Bueno, también se pueden entregarles parámetros a las funciones y bueno, y argumentos. Los parámetros son las variables que se definen en la declaración de una función y los argumentos son los valores que se les pasan a la función al momento de llamarla. Vamos a verlo en ejemplo. Tenemos los parámetros posicionales. ¿Qué son los parámetros posicionales? Son parámetros que se definen en el orden que se colocan. Por ejemplo, vamos a definir una función que es la suma de a, b. Es decir, aquí le estamos entregando dos parámetros a la función, que va a ser a y b. Y que lo que va a hacer esta función va a sumar los dos parámetros y se le va a asignar a una variable que se va a llamar resultado y después vamos a imprimir resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta función? Finalmente me imprime la suma entre a y b y los parámetros que están recibiendo es a y b. En este caso, al llamar la función, estoy entregándole los parámetros posicionales. ¿Por qué? Porque aquí le estoy entregando ahí el 3 y el 5 y los va a reconocer en el orden que yo se le entregue. Aquí el 3 le va a asociar el a y al b le va a asociar el 5. Y bueno, lo vamos a ver aquí en acción. Definimos la función, que es la suma de a, b, que es el resultado es igual a más b, y vamos a imprimir resultado. Después llamamos la función con 3,5 y vamos a ejecutar. Se me ejecutó la anterior. Ejecutamos ahora sí, me da el 8, que es el resultado de esta suma de 3 y 5. Además podemos poner parámetros con valores predeterminados. Por ejemplo, podemos definir la suma de a, b y a b asignarle un 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no le entrego ningún parámetro, ningún argumento a la función, si solamente le entrego, por ejemplo, acá el 3, por default me va a decir que b es igual a 2. Y obviamente, bueno, va a ser exactamente lo mismo, simplemente que al no entregarle un argumento, un segundo argumento, va a asumir que es el valor por default es 2. Vamos a verlo también en acción. Por ejemplo, en la función anterior, si yo le entrego solamente el 3, vamos a sacar el 5 de acá y la corremos, me va a decir que me manda un error. ¿Por qué? Porque me dice que necesito un parámetro para el argumento posicional b. Solamente le di el del a y me dice que me falta 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Como lo mostramos recién, simplemente asignándole un valor por default a b, en este caso es igual a 2. Y por ejemplo acá si llamamos a la función solo con el parámetro 3, ejecutamos, va a asumir que b vale 2. Espérense que no se ejecutó la anterior. Ahora sí. Y va a asumir que b vale 2, por lo tanto va a sumar 3 más 2 es igual a 5. Ahora, si yo quiero entregarle un parámetro, no hay problema. Por ejemplo, si quiero que me sume 3 más 7, aquí va a ignorar el b es igual a 2 y va a asociar a b igual a 7. Vamos a comprobar esto. Como ven, ahora me suma 10. ¿Por qué? Porque aquí le estoy obligando a que b sea 7 y el 2 ya no lo considera. Por lo tanto, si quieren evitar errores de repente en las funciones, quizás es bueno asignarle parámetros como por default, aunque también a veces es bueno que mande errores para saber en lo que me equivoqué. También le puedo entregar los parámetros con nombre, por ejemplo los argumentos. Por ejemplo, vamos a definir la misma función originalmente sin valores por default, por predeterminado.
pero podemos asignarle, decirle a la función que a va a ser igual a 3 y b va a ser igual a 5. Esta es otra forma de llamar a la función, va a entregar el mismo resultado. Como ven, aquí está, vamos a correr esta función con nombre y como ven me entrega el 8, que es exactamente lo mismo, simplemente le estoy diciendo cuál es el valor que le estoy entregando a cada una de las variables. Esto generalmente se usa para funciones un poquito ya más complejas, en donde no está muy claro qué es lo que le estamos entregando y quiero asegurarme de lo que le estoy entregando es el parámetro correcto. Y bueno, también yo puedo retornar valores, puedo hacer que la función quizás no haga nada, simplemente me genere, haga una, por ejemplo, en este caso va a sumar a más b, pero no lo va a imprimir, pero puedo retornar ese valor. Para retornar un valor se usa la palabra return y bueno, se usa finalmente, por ejemplo, vamos a definir la función suma de a, b y que me retorne a más b. En este caso, esto no va a imprimir nada, no va a hacer nada, simplemente me va a retornar la suma de a más b y eso, en este caso, cuando yo llamo a la función, se la voy a asociar a una variable llamada resultado y después vamos a imprimir ese valor de resultado. Lo vamos a ver en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ejecutar esto y vamos a cambiar los valores para que ya 15 y 5. Vamos ahora a darle como ven me entrega 20. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice acá? Llamé a la función y le entregué los parámetros 15 y 5, 15 y 5 y me retornó el valor que sería la suma de a más b, que en este caso sería 20, y ese valor, esos 20 se guardaron en la variable resultado y después imprimir resultado. Si yo borro esto de acá, no va a hacer nada porque no estoy imprimiendo nada, simplemente estoy guardando en resultado el valor 20 y simplemente no estoy haciendo nada. Así que la palabra return me va a permitir retornar valores desde una función. Otro concepto son las variables locales y globales. ¿Qué es una variable local? Básicamente una variable local es la que se define dentro de una función y esta variable, una vez que la función se ejecuta, la variable desaparece. Y la variable global es una función que se declara fuera de la función en el código principal y puede ser accedida en cualquier parte del código. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a definir una variable que va a ser igual a 10 y esta variable va a ser global. ¿Por qué? Porque la estamos definiendo, la estamos declarando fuera de cualquier función en el código principal y vamos a definir una función. En este caso se llama llamar func, da lo mismo, y vamos a poner un i es igual a 5 y esta variable que está declarada dentro de la función es una variable local. La x yo puedo acceder a la variable x desde la función porque es una variable global, por lo tanto yo puedo acceder a esta variable desde cualquier parte del código de esta página, de este código, de este archivo. Entonces yo puedo imprimir acá x, y. Sin embargo, yo no puedo acceder afuera del código, afuera de la función, perdón, a la variable i. ¿Por qué? Porque es una variable local que solamente me sirve para usarla dentro de la función. Vamos a ejecutar esto aquí cuando la estoy llamando y como ven me imprime 20. Nada que ver. Ahora sí, me imprime 10 y 5, que sería estas dos variables. Me imprime la variable 10 y me imprime la variable x, que es 10, y la variable y, que es 5. Ahora, vamos a intentar acceder a la variable y. Vamos a poner acá un print. Uy, escribí pésimo. Y vamos a intentar acceder a la variable y. Vamos a ejecutar esto y como ven que me dice que no puedo acceder, no puedo imprimir i porque la variable i no está definida. ¿Por qué? Porque al estar dentro de la función, si la llamo fuera de la función me va a mandar un error porque la variable ya no existe. Simplemente existe cuando la función se ejecuta y después desaparece. Otra cosa que se puede hacer es asociar a una variable, podemos asociarle una función. Por ejemplo acá vamos a definir la función saludar que me va a imprimir hola. Y a la variable saludo le puedo asignar la función saludar y después puedo usar la variable saludo como función y va a funcionar igual que si estuviera llamando a la función. Vamos a ver en el ejemplo. Aquí, bueno, como dije, definimos la función saludar, imprimimos hola, después creamos una variable saludo que va a ser igual a la función saludar y después estoy usando la variable saludo como función. Vamos a ejecutar esto y vemos que escribe hola. ¿Por qué? Porque aquí le asigné a saludo que sea igual a la función saludar. También puedo hacer funciones anidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer funciones dentro de otras funciones. Esto también lo vamos a ver en código, que creo que se entiende un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a definir una función externa que va a ser x igual a 10 y dentro de la función vamos a definir una función interna, una función que se va a llamar interna,
en cuál voy a imprimir a X. Y dentro de la función vamos a llamar a la función interna para que me imprima X. Ya fuera de las funciones, de toda la función, vamos a llamar a la función externa, que a su vez va a llamar a la función interna y me va a escribir X. Vamos a ejecutar esto y como ven me escribe 10. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me imprima, que aquí en la función externa que definimos la variable 10, que es una variable local, pero que puede estar accedida dentro de esta función, y esta función adentro se define otra función, por lo tanto el X yo puedo acceder dentro de esta función interna a la variable en que, aunque sea local, porque está definida dentro de la función y esta función está definida dentro de la función también. Es un poquito redundante, pero creo que se entiende. Y bueno, y aquí vamos a imprimir a X y vamos a llamar a la función interna que es la que me imprime el valor de X. Si yo quiero acceder a interna desde fuera de la función no me va a permitir. Vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque interna no está definida. Porque como se define dentro de una función, al ejecutar solo va a funcionar cuando yo ejecute la función. Si yo quiero acceder a una función interna, no me va a permitir, solamente puedo acceder yo a la función externa y la función externa es la que puede llamar a la función que se declara dentro de esta función. Otra cosa que podemos hacer es la recursividad. Es decir, podemos llamar a la misma función dentro de la función. Por ejemplo acá, que también lo vamos a ver más adelante, o sea, más en el PyCharm, estamos definiendo la función factorial y acá adentro la estamos llamando. Y vamos a verlo aquí. Entonces estamos definiendo la función factorial y acá adentro la estamos llamando de nuevo. Lo que queremos calcular es el factorial de 5. ¿Qué es un número factorial? Es básicamente la multiplicación de todos los números hasta ese valor. El factorial de 5 es la multiplicación de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 y 4 por 5. Entonces, bueno, aquí estamos definiendo la función factorial. Si n igual a 1 me retorne 1 y si no, me retorne n, que en este caso va a valer 5 en la primera iteración, 5, por el factorial de n menos 1. El factorial de n menos 1 sería el factorial de 4, y el factorial de 4 sería n, que en este caso va a valer 4, porque es n menos 1, por el factorial de 3, y eso por el factorial de 2, por el factorial de 1, así recursivamente. No voy a explicar la función factorial ahora, pero el objetivo de esto es que entiendan que se puede llamar recursivamente una función. Aquí vamos a ejecutarla y me da 120, que es el factorial de 5. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Aquí se va a estar multiplicando por el factorial del valor anterior hasta que llegue a 1, y cuando sea 1 me va a retornar 1. Entonces el 1 va a multiplicarlo por el factorial del número siguiente, del número siguiente, del número siguiente, hasta llegar a 5. Es un poquito complicado, pero lo importante de esto, es que entiendan el concepto, que se puede generar una función dentro de otra función y llamarse a sí misma esta función dentro de la función, que puede existir esta recursividad. Esto, bueno, vamos a ver muchos más ejemplos en ya los proyectos que vamos a hacer, para que se entienda más claro. Si tienen alguna duda de esto, también dejen en los comentarios, porque esta parte no es tan fácil, no es tan sencilla, pero si dejan su comentario quizás también les pueda solucionar eso ahí. Bueno, y por último vamos a ver los docstring. Básicamente, ¿qué son los docstring? Son los que me permiten como documentar la función. Simplemente son comentarios que se empiezan con tres doble comillas y se cierran con 3 doble comillas, en donde yo explico qué es lo que hace la función. Entonces acá explico los argumentos, qué significan los argumentos. Por ejemplo, acá estoy diciendo que A es un entero, el primer número a sumar, B es otro entero, el segundo número a sumar, y que el return es un entero que es la suma de A y B. ¿Para qué sirve esto? Para varias cosas. Bueno, primero, para ordenarte, y cuando tengas un código que es súper largo, sepas lo que hace exactamente tu código y no te pierdas, porque uno dice ya no se me va a olvidar, pero se olvida de verdad. Y después también sirve para, si haces algún tipo de librería, otra persona agarra tu código, puede entender qué es lo que hace esta función. Por ejemplo, en este caso, que es la suma de A y B. Si yo me paro acá, como ven, acá el programa me reconoce los docstring, que serían esta documentación, y me dice, calcula la suma de dos números, que es lo primero que puse acá arriba. ¿Qué es lo que hace la función? Calcula la suma de dos números. Y después los parámetros A, que es el primer número a sumar, B, el segundo número a sumar, y retorna la suma de A y B. Como ven, me está reconociendo lo que yo le estoy diciendo que haga como parámetros, como documentación de la función. Así que es súper bueno usar estos docstring para ir documentando su código y sean ordenados en este sentido, para que no se les vaya de las manos el código. Así que bueno, espero les haya servido. De todas maneras, ahondaré un poquito más en las funciones recursivas más adelante, pero
Ahora quiero que se queden con el concepto de que se pueden llamar la misma función dentro de otra función. Y si tienen alguna duda, dejen en los comentarios. Los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y cualquier cosa que necesiten, déjenlo ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.